Y ahí está, ni que ahora yo veo al Tommy, a la Fernanda y al Piero. No veo a nadie más cuando voy mostrando la diapositiva. Ya, eso es con respecto a los elementos que tienen que haber en cualquier tipo de comunicación, cualquiera, como dije, un libro, un texto, o cuando usted conversa con alguien, cuando usted va al negocio, cuando usted tiene que pedir algo, una solicitud, cuando se levanta en la mañana y habla con la mamá, habla con el hermano, etc. En cualquier, sea la más informal hasta la más formal, tienen que estar todos estos elementos. Ya. Y ahora las funciones del lenguaje, chiquillos. Son dos temas que hay que reconocer. Cada vez que nosotros, también lo explicó ahí el video, cada vez que nosotros hablamos, lo hacemos de distinta manera, ¿ya? Lo hacemos de distinta manera. Es decir, yo hoy día le estoy informando sobre una materia, ¿ya? Le estoy contando una materia, le estoy tratando de explicar un contenido para que ustedes reconozcan después en los textos este tipo de cosas. Yo le estoy contando. Pero, dígame, Tommy. Es como yo estudio o yo estoy estudiando. Claro, usted está estudiando, pero más que la acción propiamente tal, esto tiene que ver con el uso del lenguaje, con las palabras que yo digo, con lo que digo, ¿ya? Cada vez que lo digo en forma oral, lo digo en forma escrita, o lo digo con los emoticones muestran muchas emociones, ¿eh? Es más que nada, es una sola, aquí las vamos a captar. Tienen que ver con un... Como una emoción. Claro, los emoticones vienen como emociones, yo creo, tiene que ver algo ahí con Sentimiento. claro, con sentimientos, perdón, con ese tipo de palabras. Las funciones del lenguaje, ¿cuáles son? Mira, están la referencial, voy a nombrar así, y después La que yo le dije, profe, ¿cómo? La referencial. referencial, claro, claro, el referente, el referencial, ¿de qué hablo? ¿Dónde estoy? Esa es muy bien ahí, Tommy. Tenemos la referencial, la emotiva, la conativa, la fática, la poética y la metalingüística. Cada una de ellas está relacionada con un elemento de la comunicación, con un factor de la comunicación. Por ejemplo, la referencial está relacionada con el contexto, la emotiva con el emisor, la conativa con el receptor. Y los hechos, cosas y ideas. Claro, claro, pero estoy aquí relacionándola con los elementos. La fática con el canal, la poética con el mensaje y la metalingüística con el, ¿no es cierto?, con el código. Con el código. Cada una ahí se relaciona con un factor del lenguaje. La referencial siempre tiene que ver con hechos, cosas, ideas. Y es lo que estoy haciendo ahora. Yo hoy día le estoy entregando ideas, reflexiones, contenidos, etc. Y ustedes también me están respondiendo con lo mismo. La emotiva, vamos a ponerlo así hacia abajo, cada uno lo vamos a leer de las dos formas. La emotiva tiene que ver conmigo mismo, con el propio. Cada vez que nosotros decimos, ay, estoy cansado, estoy aburrido, me duele el estómago, tengo hambre, ay, qué gusto verte, ¿no es cierto? Qué gusto verte, qué alegría verte, ay, qué rico, ¿no es cierto? Cada vez que expresamos el lenguaje de esa manera, es emotivo, ¿ya? Es emotivo. Sí. Es conativa cuando le decimos al receptor algo que haga o algo que cambie. Yo le puedo decir, ay, porfi, tráeme el cuaderno, por favor, silencio, ¿ya? Por favor, abre la puerta. Cada vez que nosotros le pedimos algo dígame. Llegó el Cris. Ah, ya, espérenme un poquitito, vamos a dejar de compartir.
Ah, Christopher, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, bien. Bien. Oye, mira, porque a ti todavía no te tengo incluido en el Classroom. Sí, me dijeron algo de un Classroom Sí, nuevo. sí, mira, sí, hay un Classroom nuevo que, Mm, ¿dónde está? Espérense. que recién me enteré. Sí, No sabía eso. por eso estaba preocupada. Espérate, ¿dónde lo tengo? Tengo, mira, ahora se me perdió. Presentación, la identificar, sala de reuniones. Esta no, estrategia 2. Oye, espérense, a ver si puedo. Mira, lo voy a anotar porque lo tengo acá. Lo voy a anotar. Christopher, tú no tienes porque tú te manejas en el Classroom. No tienes problema para usarlo, ¿no es cierto? No, no tengo problema. No tiene problema, ya. Entonces, espérate. Lo voy a anotar aquí en el código para que ingreses. F2MLLZK. Mira, ahí, ¿ves el código? En el Sí, chat. Ya. Con ese código, incorpórate a esa clase para que ahí veas lo que he ido subiendo y puedas ir haciendo las tareas. ¿Ya? Al ya. final de la clase, si Ya, me queda un ratito de tiempo, lo voy a revisar para ver si ingresaste, porque algunos lo ingresaban en el mismo tiempo que estábamos aquí en clase. ¿Ya? ya. Nadie más. ¿Quién más? A ver si es que interrúmpame nomás si ven al Matías Rojas, pero difícil que veamos al Matías Rojas. Y al Rodrigo. Oiga, profe, ¿Eh? Dime. Dime. Ya, espérese, que estábamos. Acá estoy con el. Hoy no sé cuántas veces ya he abierto esta cuestión. Ah, no, esto no es documento. Esto no. Ahí está, parece. Empezamos de nuevo. ¿La ven, chiquillo? ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Y respóndame, chiquillo, porque no sé si estoy hablando sola, no sé si ustedes han desaparecido, si lo abdujeron, si, no sé, pues. Entonces, contéstenme, por favor, para que uno sepa y no esté hablando de repente, no, ustedes no veían, y si yo no les pregunto y ustedes no me dicen, si ven el video, como que no hay ningún sentido. Y aquí tenemos que comunicarnos, chiquillos, porque de esa manera nos podemos ¿no es cierto?, entender, porque si no nos comunicamos y no participamos entre ambos, aquí la Millaray, la Madeline me habla de pronto, el Tommy, son poquitos, pues, y hay más. Pues. Ya. Como le estaba diciendo, iba en la conativa. Esa tiene que ver con el receptor, que yo mismo ocupo el lenguaje, pero cuando le pido algo, ya sea para que me haga una orden, para que cambie de actitud, ya, deja de molestar si le digo, silencio, si le digo, ya pues, quédate quieto. Todo eso, o si le pido, si por ejemplo le digo, ¿qué hora es? Esa también ocupo la función conativa porque le estoy pidiendo que haga algo, que me diga la hora. Pues, ¿ya? Esa es conativa. profe, Dime. parece que ya pasamos de hora. ¿Nos pasamos de la hora? Sí, son las 9:51. Sí, pero este es el segundo, pues si el Classroom, nosotros terminamos como a las 10 y algo. Ahí termina, porque son 2 horas, Tomás. Ah, ya, Sí, son 2 Classroom. ¿Ya? sí, avisa. Ya, sí. Tiene que ver con el, como les dice, con el receptor para que una orden, un deseo, una petición. La fática, chiquillo, perdón, es cada vez que nosotros usamos el lenguaje para saludar, no, para comenzar la conversación, para terminar la conversación o para saber si nos estamos escuchando en el medio. Por ejemplo, la mayoría de las veces, no la mayoría,
Siempre en la mañana cuando nos vemos y empezamos las clases, los profesores los saludamos y le decimos buenos días. Y esperamos que alguno de ustedes nos responda y nos diga también buenos días. Y ahí nosotros empezamos, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer en la clase, lo que vamos, las instrucciones, etc. En el mismo tiempo que nosotros vamos con la comunicación, de repente le decimos, ¿hay alguna consulta? ¿Escuchan? ¿Tienen algún problema con el internet? Lo mismo sucede cuando estamos hablando por teléfono y le decimos a la persona con la que estamos hablando, le decimos, oye, ¿sabes que no te escucho bien? Parece que hay algo ahí, hay una interferencia. No sé si es mi teléfono o el tuyo. Cuando decimos eso y vemos si lo podemos arreglar, cambiarnos de lugar para que haya mejor señal, etc. Y cuando terminamos nosotros la comunicación y decimos, ya, muy bien, jóvenes, hasta luego, o chao, que estés bien, cuídate, ¿no es cierto? Cuando terminamos, ¿ya? Cuando terminamos. Entonces, la fática es cada vez que usamos el lenguaje para comenzar una comunicación, para corroborar si se está, ¿no es cierto?, si se está produciendo la comunicación y para terminar la comunicación. Para esos tres momentos usamos diferentes tipos de lenguaje, oraciones, frases y usamos, se llama fática en ese estado. Y la poética tiene que ver con el mensaje, con lo que nosotros hablamos y principalmente se ocupa para todo aquello que nosotros usamos como lenguaje figurado y lo que se usa en los libros de literatura, ¿ya? Los poemas, las canciones, cada vez que yo digo, eres un sol, ¿no es cierto? Eres un sol, tengo, el cielo está llorando, pues, si es que lloviera, ¿no es cierto? Cuando dice la Gabriela Mistral, dice, piececitos de niño, ¿no es cierto? Niños preciosos de niño, o Pablo Neruda cuando dice, me gustas cuando callas porque pareces como ausente. Cada vez que usamos ese tipo de lenguaje en forma sumamente, en forma artística, estética, que lo podemos hacer de una manera muy cotidiana, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros, si le queremos decir algo bonito, ¿no es cierto?, a una persona, se lo ponemos, ¿no es cierto?, se lo decimos, no le decimos te quiero mucho. Las mamás siempre dicen, te quiero más allá de la luna, te quiero más allá del sol. Le decimos cuando los niños son pequeños, ¿no es cierto? Ahí usamos una función poética del lenguaje. Todos los poetas, los escritores usan pura función poética del lenguaje, ¿ya? Y eso está relacionado con el mensaje. Y la metalingüística tiene que ver con el código y se usa cada vez que yo hablo del propio lenguaje. Por ejemplo, puedo decir, a ver, ¿qué significa, por ejemplo, ornitorrinco? Estoy inventando. ¿Qué significa ornitorrinco? Profe, la palabra, por si acaso, chiquillo, esto de verdad, por ejemplo, pero ahí estoy usando la función metalingüística. La palabra hay, por ejemplo, hay 3 jóvenes ¿no es cierto?, en la sala, hay 3 jóvenes en la sala, ese hay, ¿es con H o sin H? Con H. Con H, muy bien, con H. No sé quién, no sé si se ocurre ya, ese hay, siempre el del hay, de haber, ahí estoy usando la metalingüística. El hay de haber es con H. El hay sin H, o ay, me duele, me corté, ¿ya? Ese hay de cuando me corté de una interjección, ese es sin H, ¿ya? Pero el hay de haber, hay 3 personas, hay 4 bebidas, hay, ¿ya? Ese siempre es con H, ¿ya, chiquillos? Entonces, la referencial tiene hechos, cosas, ideas. Como les dije que hablo, las oraciones son comunicativas y su intención principalmente es informar, ¿ya? Es informar. La emotiva, el propio hablante lo dice y habla de sí mismo, ¿ya? Habla de sí mismo, de cuando está feliz, cuando está triste, cuando le duele algo, etc. Y manifiesta, las oraciones son
admirativas, enunciativas o de entonación. Y como les decía yo, expresan sentimientos. Por eso les decía que los emoticones tenían que ver mucho con esta función del lenguaje. La conativa tiene que ver con el oyente, ¿no es cierto? Con el oyente. Con el oyente, y son imperativas entonación. Es cuando le dice que al receptor que haga algo, ¿no es cierto? Que actúe, que me diga algo o que haga algo. La fática es el canal de la comunicación. Son interrogaciones, ¿me escuchas? ¿Ven el power? Etcétera. Repeticiones, frases hechas. A ver, escucha, escucha, aló, aló, ¿no es cierto? Uno repite. Y es para abrir, cerrar o mantener la comunicación. La poética es el propio mensaje, ¿ya? Es el del propio mensaje, es el estilo, las figuras literarias, cuando, por ejemplo, exageramos, ¿no es cierto? Y hablamos, por ejemplo, estoy muerto de frío. Esa es una hipérbole, ¿no es cierto? Porque no estoy muriendo, tengo harto frío nomás. Eso no es. Y la intención es causar extrañeza, que te llame la atención. Uno ya eso no te llama casi la atención porque es propio del lenguaje que uno usa diariamente, pero si uno hace una reflexión un poquito más compleja, un poquito más detenida, se da cuenta que ahí el lenguaje lo está usando de manera poética, ¿ya? Y la metalingüística, el lenguaje, definiciones, aclaraciones, es con, por ejemplo, ¿qué significa cada palabra? Yo ahora cuando les dije que la palabra hay del verbo haber siempre es con H, y compartir mejor el código, pero estoy hablando del mismo lenguaje, hablo del mismo lenguaje. Si estoy hablando de una definición, de cómo se escribe una palabra, en qué lugar, y esto aquí, yo hoy día estoy usando una función metalingüística porque estoy hablando de la comunicación, estoy hablando del lenguaje, estoy hablando de esto de lo que se tienen que fijar para cuando leen los textos. Aquí principalmente estoy entre la referencial y la metalingüística. Obviamente que en cualquier comunicación pueden estar todas, ¿no es cierto? Pueden estar todas, de pronto yo voy a ocupar la función referencial, la emotiva, la conativa, en una misma comunicación pueden estar todas las funciones del lenguaje. Entonces, ¿qué necesitan ustedes en definitiva, chiquillos, en esta estrategia? Para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer los factores de la comunicación, lo que vimos al principio con la primera diapositiva. Y luego las funciones del lenguaje, que vimos con esta segunda, presentes en el texto leído, ¿no es cierto? Luego debe localizar el emisor del texto, que eso, ¿dónde casi siempre está el emisor, chiquillos, en los textos que leemos nosotros? ¿Dónde yo le digo, fíjense ahí, ¿dónde están? En los que les muestro en las guías. En la guía, ¿dónde está el emisor? Casi siempre. Siempre, en realidad. Yo le digo, todos los textos que van a venir ahora en las pruebas van a salir con el emisor. ¿Quién los hizo o de dónde los sacaron? ¿En qué parte está? ¿Al principio o al final? Al final. Muy bien. Siempre están ahí al final, en esa... ayer... No, era con ustedes. Era con el otro. Pero al final está quién lo hizo, a veces está el nombre del periodista, el nombre del autor, de dónde lo sacaron, etcétera. Todo eso está al final. Si una corporación, si una revista, si... de ahí lo sacamos, ¿no es cierto? El emisor del texto. A continuación se revisa la estructura formal, se determina el lector potencial y finalmente se describe la situación comunicativa, ¿no es cierto? Que en la mayoría, no en la mayoría, en todos los textos que nosotros leemos, el lector no es específico, no es Juanito, no es Pedrito, no es María, no es específico, es un lector, es un posible lector.
el lector que nosotros imaginamos que podría leer, o todo en alguna parte que vamos a ver ahora, no ahora, sí, en esta guía que vamos a ver, ahí ustedes me van a decir, hay textos que son para lectores específicos. Por ejemplo, hay un texto que hable del, no sé, pues, de un tema de mecánica, va a ser para los mecánicos. Pues. Los doctores tienen sus propios textos, libros, etcétera. Y así, ¿no es cierto? Hay textos para distintas edades, para distintas profesiones, para distintos oficios. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Se me fueron varios. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Miren, principalmente en esta situación comunicativa ustedes me tienen que decir, el emisor de este texto es Juanito Pérez, el mensaje que habla y me hablan sobre el tema, ¿ya? Sobre el tema que casi siempre está allá en el título. El título. Los receptores son los posibles lectores de artículos como este, que pueden ser, ustedes me pueden decir, de estudiantes, de profesores, de quiénes son. El lenguaje es formal, ocupa la función referencial porque nos informa de algo, o puede decirme que es poético porque es porque es un cuento, es un fragmento de un libro, etc. Y así me van describiendo la situación comunicativa. No hay dudas, me dijeron, ¿no es cierto? A ver si alcanzo a decir. Dígame, yo le voy a decir los factores para ver si me entendieron. ¿Cuál es el primer factor? ¿Cómo se llama la persona que habla? ¿Cómo se llama la persona que habla? Vamos a ir a la... ¿Cómo se llama siempre el autor? O la persona que habla. El pago, se me perdió el pago. Ahí. ¿Cómo se llama la persona que habla? O que escribe. Emisor. Emisor. El que recibe. Receptor. Ya. El idioma que yo estoy usando, el español, ¿cómo se llama eso? El idioma, para que nos entendamos ustedes y yo, estamos usando el español. ¿Qué será de los elementos que quedan ahí? Ya me dijeron emisor y receptor. ¿Código? Código. Muy bien. Si yo les digo que estamos usando el Zoom, Canal. el canal, y que estamos en la casita, obvio, hoy día viernes 6 de agosto, me tienen el referente. Ahí, estos chiquillos son elementos. ¿Ustedes lo habían visto en básica estos? Yo creo que sí. Yo no. ¿No? Ya, porque esto, a veces no los ven los 6, pero principalmente el emisor, el receptor y el mensaje lo ven. Lo ven. Ya, pero no importa, ahora lo vimos, chiquillos. Y a ver, con las funciones. Si yo digo, hoy me duele la cabeza, ¿cuál función será? ¿Qué función del lenguaje será? Me duele la cabeza. Estas 6 que están acá, de la referencial, la emotiva, la conativa, la fática, poética o la metalingüística. Si digo, me duele la cabeza. ¿La primera? ¿La referencial? ¿Esa?
Díganme, tienen que decirme cuál. Referencial, emotiva, díganme la palabra. Referencial, emotiva, conativa, fática, poética o metalingüística. ¿Cuál? Me duele la cabeza. ¿Emotiva? Emotiva. Muy bien. Si yo digo espérense. El lunes los alumnos entran a las 10 de la mañana. Referencial. Muy bien, me estoy dando una idea. Si digo tráeme los documentos, tráigame los documentos. Conativa. Muy bien, conativa. Si digo la palabra también se escribe con M y B larga. ¿Poética? Poética la usamos para cuando usamos el lenguaje así bonito. Y también, y digo que un MB, no sé si es tan bonito. Referencial. Referencial cuando Fática. damos una información. ¿Fática? Cuando abrimos, mantenemos o cerramos la conversación. Y también se escribe con M y B larga. ¿Cuál queda? Que ahí no sale tan bien, pero lo expliqué. A ver. Conativa. No, porque ahí, acuérdense que la conativa yo le pido a alguien que haga algo. ¿La última? Ya, ¿cómo se llama esa? A ver, léela. Está bien, es la última, pero ¿cómo se dice? Nómbrela. ¿Metalingüística? Eso, bien. Metalingüística. Cada vez que yo abro de... Profe, Dime. Cada vez que abro de propio lenguaje es metalingüística. Si digo, ustedes me preguntan, ay, ¿cómo se escribe, profe? tengo problema con internet. Ah, ya, no te preocupes, Tommy, si ya estamos terminando, voy a pasar la lista, ¿ya? Voy a pasar la lista al tiro, ya, no te preocupes. Cada vez que hablamos del propio lenguaje, es, ay, me faltó uno, cuando yo digo, a ver, ¿me escuchan, chiquillos? ¿Se ve el power? ¿Cuál función es? Me faltó una sola, que no la he dicho. ¿Cuál será? Fática. Fática. Muy bien. Ahí entre la Abraham y la Millán, ahí parece ahí los que me La vaina. entendieron. Vamos a pasar la lista, chiquillos. Ahí, bueno, yo les voy a subir el video de la clase de hoy día y el Power, voy a dejar de grabar.